La imagen difusa de la ciudad, extendida por todo el territorio, supera el viejo concepto de lo urbano como un espacio perfectamente delimitado frente al exterior. La aglomeración urbana madrileña no ha sido una excepción al respecto. La estructura de la ciudad actual debemos comprenderla desde una perspectiva histórica. Las primeras noticias que tenemos de Madrid se remontan al siglo IX, cuando el emir Abderramán II estableció un enclave árabe en el camino de Toledo a la Alcarria. Conquistada por Alfonso VI, Madrid sería durante la mayor parte de la Edad Media una villa sin demasiada importancia. Su débil crecimiento urbano se orientó hacia el este a partir de la ribera del río Manzanares, ampliando el antiguo recinto musulmán. El traslado de la corte de Felipe II y su posterior elección como capital del reino marcaron el destino de la ciudad, iniciando un despegue político y económico sin precedentes. Las repercusiones no se hicieron esperar. El flujo migratorio, atraído por el nuevo estatus de la ciudad, duplicó la extensión de su recinto urbano, multiplicando por 3 su población en solo 50 años. La expansión urbana de Madrid puede apreciarse en las sucesivas cercas mandadas construir por Felipe II y Felipe IV, que con motivos fiscales y arancelarios controlaban la entrada y salida de mercancías de la ciudad. Las principales vías partían de la Puerta del Sol. En este espacio central confluían los caminos más importantes de comunicación de la ciudad con el exterior. La morfología de calles estrechas y trazado irregular y sinuoso se adecuaba a las necesidades del transporte de la época. Gran parte del suelo urbano pertenecía al clero y la nobleza. Las huertas y jardines de sus conventos y palacetes constituían la mayor parte de los espacios abiertos de la ciudad. La historia urbana de Madrid estuvo marcada por la impronta de un crecimiento anárquico y desordenado, a pesar de la reforma de Carlos III con la construcción de amplios paseos y jardines en el exterior de la ciudad. Los albores de la Revolución Industrial aceleraron el éxodo migratorio hacia la capital. La desamortización de Mendizábal apenas liberó suelo de la ciudad para la construcción de nuevas viviendas. La autorización para elevar los edificios residenciales hasta una altura de 4 plantas convirtió Madrid en una de las ciudades europeas más densamente pobladas. Todas estas circunstancias justificaron en 1860 la aprobación del anteproyecto de ensanche presentado por el ingeniero Carlos María de Castro y la posterior destrucción de la muralla que encorsetaba el crecimiento de la ciudad.
El Plan Castro preveía la parcelación del terreno circundante al casco urbano en manzanas de trazado ortogonal. Esta morfología regular estuvo condicionada por los arrabales del área de Chamberí, los paseos construidos con anterioridad en el exterior y las infraestructuras del ferrocarril. En los barrios de Salamanca y Argüelles, promovidos por el marqués de Salamanca y el contratista Ángel de Pozas, comenzó a asentarse el Madrid burgués. Estos barrios contrastaban con los del área sur de la ciudad, de nivel social inferior. La especulación del suelo del ensanche y la elevación del precio de la vivienda fueron la causa de la expulsión hacia la periferia del incipiente proletariado industrial. Madrid quedaba dividida en tres zonas claramente diferenciadas: el casco antiguo, el ensanche y el extrarradio. La actividad urbanizadora estuvo dirigida durante las primeras décadas del siglo XX a consolidar la estructura urbana gestada en el periodo anterior. En el centro urbano, la apertura de la Gran Vía ayudó a descongestionar el casco antiguo, facilitando la comunicación entre el este y el oeste de la ciudad. En el ensanche se fueron poco a poco rellenando los espacios vacíos, con operaciones urbanísticas favorecidas por la inauguración del metro en 1919. Mientras, las poblaciones del extrarradio fueron aumentando sus relaciones con la capital, merced a la expansión tentacular de la ciudad en torno a las vías de comunicación. Como novedades urbanísticas, conviene destacar la iniciativa de Arturo Soria en la Ciudad Lineal, que dejó su impronta en la morfología urbana madrileña desde los primeros años del presente siglo. Y la edificación, en sintonía con las ideas de Howard, de algunas colonias ciudad-jardín en el extrarradio de la ciudad. En los años inmediatos a la posguerra, Madrid ofrecía la imagen de una ciudad compacta con un ensanche bastante consolidado y un crecimiento más intensivo a lo largo de las carreteras radiales. La progresiva industrialización aceleró durante los años 50 el éxodo de migración rural hacia la capital. La demanda de vivienda provocada por el crecimiento demográfico obligó a la administración a intervenir para solucionar en lo posible el grave problema del chabolismo y la urbanización marginal. Utilizando parte de las reservas del suelo que el Plan General de 1946 destinaba al Anillo Verde, se construyeron por iniciativa pública miles de viviendas de ínfima calidad arquitectónica en la proximidad del espacio hasta entonces edificado. El crecimiento de la ciudad fue rellenando el espacio comprendido entre el área central y los núcleos periféricos,
consolidándose en 1954 el actual municipio de Madrid con las anexiones de los municipios limítrofes. La etapa que siguió al Plan de Estabilización de 1959, caracterizada por un elevado crecimiento económico, transformó las bases productivas del país. Madrid, como centro productor de bienes y servicios, jugaría un papel destacado en la economía española. La concentración del empleo en el área madrileña generó una corriente migratoria mucho más importante que la de la década de los años 50. En este contexto económico tuvo lugar la transformación de la ciudad y la conformación del modelo territorial metropolitano. Debemos diferenciar varias etapas en el crecimiento metropolitano madrileño. Durante los primeros años 60 concluyó la primera fase. La descentralización urbana tuvo lugar en el interior del actual municipio madrileño. La liberalización económica favoreció el desarrollo de las inmobiliarias privadas y la construcción masiva de viviendas en los distritos periféricos de la capital. A partir de 1965 comenzó el desarrollo del área metropolitana. La formación del espacio metropolitano de Madrid se produjo sectorialmente de forma diferenciada y en función de la distancia al centro. El sector noroeste se ha ido configurando como lugar de residencia de la población de mayor nivel de renta. En contraste con él, los sectores del sur y del este sirven de soporte a la localización de la industria y de lugar de residencia de las clases trabajadoras. El factor distancia fue también decisivo en la estructuración metropolitana de la aglomeración madrileña. Los municipios de la primera corona fueron los primeros en ser alcanzados por la onda expansiva procedente de la capital. Un conjunto de condiciones urbanísticas favoreció el salto metropolitano. La existencia de gran cantidad de suelo barato promovido por los planes de ordenación. La situación de los núcleos urbanos respecto a las principales vías radiales de comunicación. La progresiva implantación de la industria en amplios polígonos bien localizados por carretera. El aprovechamiento de las infraestructuras básicas de estos municipios que disminuía los costos de urbanización. Y finalmente, el bajo control urbanístico
que permitió la edificación con densidades muy elevadas, sin equipamientos y servicios. La oferta de vivienda barata en la periferia atrajo a un elevado volumen de población joven y de bajo nivel socioeconómico. Mientras, el centro de la ciudad fue perdiendo población, envejeciendo su estructura demográfica. La estructura urbana de los municipios de la primera corona metropolitana se transformó bruscamente. Pueblos rurales de escasa población pasaron a convertirse en núcleos urbanos de más de 100.000 habitantes. A partir de los primeros años 70, el encarecimiento del suelo de las áreas más próximas a la capital propició un nuevo salto a los municipios de la segunda corona metropolitana. La ausencia de planes de ordenación favoreció un desarrollo urbano incontrolado que en algunos casos ha llevado a pretender construir urbanizaciones sin las infraestructuras básicas necesarias. El crecimiento de la población y el rejuvenecimiento de la estructura demográfica fue mayor en los municipios más alejados de la capital. En contraste con la expansión metropolitana, las áreas centrales de la ciudad fueron perdiendo población, especializándose en los usos del suelo terciarios. Con la llegada de la crisis económica de los años 70, se produjo la moderación de la actividad urbanizadora y la ralentización del crecimiento de la ciudad. Los problemas de la aglomeración madrileña son hoy en día comunes a muchas áreas metropolitanas occidentales, fruto del proceso descrito: desequilibrios territoriales de la población y el empleo, déficit de servicios urbanos, congestión de tráfico, contaminación ambiental, deterioro urbano. El futuro de la región urbana madrileña depende de la respuesta de la ciudad ante el reto de encontrar un papel y una funcionalidad específicos en el nuevo sistema urbano europeo.